Carlos Tamayo Pereira, darle nuevamente la bienvenida y agradecerle también a nombre del capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Consejo Departamental de Lambayeque, por su aceptación a tenerlo nuevamente en nuestro consejo. Ingeniero, bueno, una breve presentación para todos los presentes. Ya superamos los 180 participantes en el Zoom. Agradecerles a todos por su predisposición en virtud al fortalecimiento de importantes criterios que están siendo dados por nuestros ponentes, y el único objetivo es fortalecer esos conocimientos, ¿no? En esta semana tan importante que es la Semana de la Ingeniería, nuestro capítulo está contando con grandes ponentes profesionales. Ingeniero, si usted me lo permite, lo voy a presentar. Usted es ingeniero mecánico electricista de la Universidad Nacional de Ingeniería, estudió una maestría en Administración de Negocios, MBA, en la Universidad Politécnica de Cataluña en España, así como en ESAM. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector energético, eléctrico, docente de la Universidad Nacional de Ingeniería, ha sido director general de electricidad del Ministerio de Energía y Minas, es asesor del despacho del Viceministerio de Energía, es director de diversas empresas del subsector eléctrico, es director del CARELEC, del MINEN, también ha trabajado en Ocinermin, representó a nuestro país como delegado ante la OLAD. El pergamino es más amplio, ingeniero, es un breve resumen por el diseño de nuestro flyer. Ingeniero, a nombre de nuestro capítulo, con la venia también de nuestro decano, agradecerle por su tiempo, la disposición, y la verdad que estamos muy agradecidos con usted y tener el honor de contar con su participación el día de hoy para poder tener esta importante conferencia, que es la importancia de la generación distribuida, ¿no? Generación distribuida que está por reglamentarse, hay muchos, digamos, quedan pocas cosas para que se pueda aprobar, se pueda, como su nombre lo dije, reglamentar, para que se pueda, digamos, masificar y también tener mayor uso de energías renovables, ¿no? Con las energías que contamos, ¿no? La energía convencional. Ingeniero, le doy el pase para el inicio de la conferencia. Buenas noches y buenas noches con todos. Muchas gracias, ingeniero Tazara. Qué gusto de saludarlos. Y en principio lo que quiero es felicitar al capítulo de mecánica eléctrica del Consejo Departamental de Lambayeque, que está organizando esta semana de la ingeniería con buenas ponencias, porque es nuestra semana y nos sentimos muy contentos. Felicitar a la audiencia que han sobrepasado, creo que, todas las expectativas que tenía el capítulo. Y yo muy contento por estar siempre al frente de algunos de las invitaciones que me hacen, y hablando de algunos temas que pueden ser muy importantes para el gremio, para el desarrollo, digamos, considerando ciertos conceptos de sostenibilidad para nuestro país. Yo siempre he manifestado que siempre manifiesto, ¿no?, que todas las tecnologías son importantes, ¿no? Permítanme compartir ya la presentación. Y en ello cabe la fortaleza de todos los sistemas, ¿no? Porque la D de diversificación es una D que, si uno la analiza en su contexto más profundo, más sólido, le da muchas fortalezas a los sistemas eléctricos, ¿no? La D de la descarbonización es una D que, digamos, pasa por el proceso de la transición energética y tiene que ser, digamos, los pasos a seguir tienen que darse de la manera más segura, de la manera más ordenada. A veces es preferible pensar dos veces para poder tomar decisiones, pero a veces también no hay que demorarnos tanto para tomar las mismas, ¿no? Entonces, la generación distribuida es un, digamos, concepto que está asociado a nuevos modelos de negocio, ¿no? Y en este mundo en el cual hay una disrupción, continúa habiendo una disrupción tecnológica
obviamente sin precedentes, que está cambiando puntos de inflexión, o sea, cada punto de inflexión significa un cambio, digamos, tal vez de visión, y estos se están produciendo en muy cortos plazos. Pero a todo eso el gran desafío es tener una visión pues de largo plazo de qué queremos para nuestros sistemas en el futuro. Muchos países han abordado esta necesidad de saber lo que quieren a través de planes energéticos. Solamente para mencionarles un dato, de los 33 países de Latinoamérica y del Caribe, sí, pues, del país de Latinoamérica y del Caribe, casi 17, si no me falla la memoria, tienen reglamento, ¿no? Y de esos 17, casi como que 14, 15 son los países que tienen, digamos, más volumen de venta, tienen unos sistemas eléctricos, digamos, de regular tamaño. Y bueno, creo que los dos sistemas que faltan reglamentar su generación distribuida son Perú y me parece Venezuela, porque, y no es por decir menos de un país como Bolivia, también Bolivia tiene su reglamento de generación distribuida. Es bien curioso cuando vamos a ver, por ejemplo, que en muchos países se parte en microgeneración distribuida y en mediana generación distribuida. En Bolivia fueron un poco más prácticos y dijeron, vamos a analizar, vamos a generar, digamos, pilotos digamos, vamos a someter todo nuestro esquema a una prueba ácida, teniendo un solo bloque de generación distribuida y lo definieron y le definieron su tope en 350 kilovatios, ¿no? Y bueno, no le he hecho el seguimiento ya después cómo ha ido desarrollándose la generación distribuida con los incentivos que tenía. Pero es importante contar con un reglamento aprobado y lo vamos a tratar de explicar, ¿ya? Pero antes vamos a hacer rápidamente una especie de tormenta de ideas con unos gráficos que también a mí me gustan mucho. Algunos seguramente, a lo mejor ya que me ha visto exponer algunos temas o en algunas de las clases de algunos de los cursos que por ahí se imparten, habrán dicho, verán que a lo mejor alguna de esas láminas ya son conocidas, pero no importa. Siempre hay otras cosas nuevas que comentar. Pero entonces, ¿no? Siempre nos preguntamos por la definición, ¿no? La definición puede existir diversas y están todas ellas vinculadas a la generación conectada en los sistemas de distribución, ¿no? Ya no depende mucho, depende si es importante, obviamente, las magnitudes, ¿no? Por eso es que nuestro proyecto de reglamento que está prepublicado y seguramente va a continuar con esa misma filosofía, es tener dos bloques bien diferenciados, ¿no? La microgeneración distribuida, esa de 0 a 200 kilovatios, y la mediana generación distribuida, esa de 200 hasta 10. Y en los países, algunos repiten esa historia, otros, por ejemplo, no le ponen como máximo 10, sino le ponen como máximo 9, ¿no? Pero hay otros países donde la generación distribuida, por ejemplo, pueden tener tamaños de hasta 100 megavatios, ¿no? Depende también, pues, de las características de las redes, ¿ok? Entonces, la definición es clara. Lo que se trata ahora con los proyectos, con la normatividad, con la regulación que se quiere. Hace unos días, el director general de electricidad mencionaba en un conversatorio una noticia que puede ser positiva, la de nuevamente prepublicar un proyecto que le están dando nuevamente cabida, ¿no? Y donde se va a insistir, entiendo yo, en tratar de que, digamos, sea obligatorio la compra de los electrones, esos que se inyectan a la red como excedentes, ¿no? O sea, obligatorio por parte de las empresas de distribución. Por esa figura del net billing, como se le denomina, es muy importante pues, para despejar o hacer despegar este tipo de modelos de negocio. Pero entendámoslos por el buen término de la palabra modelos de negocio, ¿no? En realidad, esta posibilidad de generación distribuida tiene muchas ventajas que las vamos a tratar de abrigar en esta breve charla. Este gráfico también es muy conocido, ¿no es cierto? Ya la tecnología es muy disruptiva. Tal es así que, por ejemplo, estamos gozando en entre comillas, estos tiempos. A muchos nos está impactando un poco la cantidad de publicidad y me parece, de los términos literarios, de novelería que se está brindando a la inteligencia artificial. Pero miren, la inteligencia artificial sí va a existir, es inteligencia artificial que va a alcanzar
la posibilidad de, digamos, predecir juicios de valor, es decir, esa inteligencia artificial consciente, como lo llaman algunos autores, va a existir, pero va a existir de aquí pues a muy larga data todavía hacia adelante. Lo que está pasando en estos tiempos es que estamos, digamos, asistiendo a un uso masivo de ingeniería artificial en su etapa generativa, es decir, en esa de las predicciones fáciles, ¿no? En esas de que, por ejemplo, ¿qué consumo yo? Y entonces, o que a través me hacen seguimiento a través de mi tarjeta de crédito, por ejemplo, y después van a repetir o van a pensar qué cosas continúan, además, digamos, como patrones normales, ¿no es cierto? Ese es el tipo eh, de predicciones generativas, que es la primera etapa de la inteligencia. Y lo mismo sucedió con los paneles solares, ¿no? ¿Y por qué la inteligencia artificial cobra esa, por ejemplo, esa cabida en estos tiempos? Porque sus costos de procesamiento de esos gigantescos algoritmos que fueron diseñados también en plataformas de redes neuronales hace muchos años, pero que no se podían, que no podía alcanzar la convergencia en las diversas iteraciones, ¿no es cierto?, de los softwares o del hardware, con las limitaciones del hardware propio. Ahora ya se puede pues tener un procesador que pueda hacer miles de esfuerzos digamos, soportar una data impresionante, ¿no?, como información, y entonces ahora esos costos son baratos. Entonces lo mismo le sucedió al panel solar, ¿no? Las eficiencias de los paneles solares en estos tiempos son de 24% aprox, los que ya son comerciales, pero empezaron tal vez con eficiencias de 11% y con precios demasiado caros, ¿no? El desarrollo tecnológico ha hecho de que esa tecnología se vuelva disruptiva, y cuando ya se vuelve disruptiva, los costos son bajos, entonces están al alcance de todos, ¿no? Y entonces ahí recién se aplica las leyes de la economía, las principales esas, de que a mayor pues demanda es necesaria una, perdón, sí, pues a mayor demanda es necesaria una mayor oferta. Y en ese interín se encuentra un punto de equilibrio, y ese punto de equilibrio cada vez está más tendiendo hacia la baja, ¿no? A disminuir más. Entonces, una tecnología ya más al alcance de todos. Hay algunos indicadores adicionales, como por ejemplo esos niveles de costos, perdón, esos indicadores de costos nivelados, que nos dicen que esta tecnología, evaluándola en su periodo de vida útil, ¿no?, nos dice que puede ser rentable y ser competitiva tanto como las otras que han estado existiendo siempre, ¿no? Entonces, son muchos aspectos que se pueden, digamos, hablar de una curva que, digamos, nos manifiesta una disrupción. O sea, no solamente es una evolución tecnológica, sino también es una situación en la cual, por economía de escala, se generan costos muy bajos, ¿no? Y todo eso tiene una explicación, ¿no? Hay tendencias principales en estos tiempos, y la generación distribuida es una que, digamos, se la menciona de manera muy particular, justamente porque está, digamos, vinculada a tendencias como, por ejemplo, la de tener ahora la posibilidad de tener decisiones descentralizadas en cualquier punto de la red, ¿no? Una demanda que se está volviendo cada vez más inelástica, porque encuentra en su camino muchos tipos de sustitutos a los electrones de la red, ¿no? Ya tenemos sistemas de almacenamiento, ya tenemos paneles fotovoltaicos, ya tenemos recursos energéticos distribuidos, ya no solamente generación distribuida, sino recursos de toda índole distribuida. Por ejemplo, si pasara por nuestro frontis una red de gas, y nosotros tenemos una pico turbinita gas que podría funcionar para un proceso en especial, ¿vamos a tomar la decisión tal vez de utilizar gas para autoabastecernos para esas circunstancias? Sí, ¿no? Entonces no se circunscribe toda esta filosofía a los temas solamente de electricidad, sino también de otras fuentes para usos también distintos a los eléctricos. Entonces, la generación distribuida, su peso específico la ubica para muchos autores o la cataloga como un caso, digamos, particular, ¿no? Pero después están todas las otras formas de plataformas o esquemas que están de boga en estos tiempos, ¿no? Entonces, si antes la generación de energía o la producción en la cadena de valor
digamos, para encontrar fuentes de energía era centralizada porque las siguientes decisiones están centralizadas, por ejemplo, en un operador del sistema. Ahora, ¿no? Es cada vez más descentralizado, ¿no? Las decisiones las puede tomar un usuario, antes escuché la palabra empoderado. Un usuario empoderado es el usuario que conoce muy bien cómo, por ejemplo, negociar sus electrones en un mercado, bueno, por lo pronto ahora mayorista, pero digamos en el futuro se entiende que se va a optar por un desarrollo de un mercado minorista para digamos, generar eficiencia, competencia, ¿no? Entre los actores, y digamos, con un solo propósito, con un propósito fundamental, el de beneficiar a la sociedad, de beneficiar, digamos, con los costos más, digamos, razonables, aparentes que puedan darse conforme ya también a las nuevas, al uso de las tecnologías, al uso eficiente también de los recursos, ¿no? Entonces, ya hay una integración de recursos energéticos a partir de justamente de esos recursos energéticos que se encuentran distribuidos. Y acá se complementa esta tendencia con un concepto. Muchos países están apostando, o sea, en sus políticas públicas, a ser verdes, a tratar de, digamos, mitigar el CO2. Pero también, miren, dentro de todo ese bagaje de nuevos conceptos, también a utilizar los recursos locales, ¿no? A tratar de importar menos, a tratar de ser menos dependientes. Por eso es de que muchas veces también me gusta repetir este tema de que el autoconsumo, ¿no? O sea, lo que podamos producir, ya sea a nivel familiar o a nivel de pequeña y mediana industria o a nivel también de un sistema más grande, el autosostenimiento, el autoconsumo, la autosuficiencia es como que una especie clave desde el punto de vista estratégico para muchas cosas, ¿no? El cambio climático nos está dejando muchas lecciones, ¿no? Por ejemplo, se está produciendo en estos tiempos una sequía en el país. Y entonces, pues, bueno, por ende, los costos marginales, por ejemplo, se han elevado, ¿no? La pequeña industria o la mediana industria puedes tener dentro de su portafolio de opciones para, digamos, mitigar los impactos que puede haber, que pueden desarrollarse a partir de situaciones con mucha incertidumbre, ¿no? Puede diversificar su matriz de portafolios y optar por algo, alguna tecnología. Algunas tecnologías son muy caras por el momento, pero hay algunas que ya son baratas. Y tal vez la aprobación de un reglamento de generación distribuida haría que ese cash flow, que ese periodo, ¿no es cierto?, de recuperación de esos proyectos sean más pequeños, como ya lo han venido demostrando otros colegas que son más especialistas que yo en esta materia, ¿no? Y bueno, les decía que la demanda, por ejemplo, va a ser cada vez más flexible, es decir, va a encontrar muchas alternativas, muchos sustitutos a los electrones de la red. Y bueno, las TICs, ¿no? O sea, esta es una plataforma que no podemos desconocer. Entonces, miren, ¿no? El sector eléctrico se está transformando y por lo tanto no solamente hay modelos de negocio, como les he mencionado, sino también hay, digamos, una disrupción en tecnologías facilitadoras para este propósito, ¿no? Y entonces también es necesario nuevos diseños de mercado y es necesario, por ejemplo, digamos, estar más expeditos en los aspectos de operativos del sistema. En redes de distribución, la vez pasada, conversando con un colega de la UNI, ¿no? Había un joven que había hecho una tesis y había evaluado, ¿no?, el comportamiento de los inversores en una red hipotética, ¿no?, de mucha generación distribuida en una red de distribución, y cómo esos inversores, ¿no?, que tienen su electrónica potencia por medio, podrían ayudar a mejorar los perfiles de tensión en las barras, digamos, de media tensión más cercanas, digamos, ¿no? He hecho su modelo con una especie de equivalentes, ¿no?, por zonas, para ver el comportamiento de estos inversores, ya sea como capacitores o como reactores. Y así hay infinidad digamos, de formas de apostar por introducir, digamos, modelos que permitan brindarle confiabilidad a esas redes cuando operen con mucha nueva tecnología en sus redes.
porque no solamente generación distribuida, ¿no? Es también, por ejemplo, a lo mejor algunos elementos que van a poder almacenar otro tipo de energías. En los países desarrollados, por ejemplo, es muy común ver almacenamiento, por ejemplo, de aire comprimido, ¿no? O volantes de inercia que estén operando en los sistemas por un tema de seguridad, entre otros. Entonces, yo creo que esa debe ser otra preocupación por parte de los tomadores de decisión con relación a tratar de que el Perú no se rezague mucho en la atención de estas nuevas tecnologías, ¿no? Porque no todo es almacenamiento a partir de las baterías. Los BESS son importantes, pero no todo es ello, ¿cierto? ¿Okay? Hay plataformas ya muy diversificadas. Y entonces, visto eso, ¿no? Acá hay un gráfico que lo he recogido de una de las, de algún comentario en alguna red social, pero que tiene como fuente la Agencia Internacional de Energía, ¿no? Entonces, están diciéndonos que, por ejemplo, las ventas que han podido, o las inversiones que se han podido desarrollar como generación distribuida, han equiparado en este 2023, ¿no? O en el 2020, bueno, está previsto para que el 2023 y 2024 suceda lo mismo, pero en el 2022 se han equiparado, ¿no? En inversión, tanto los paneles distribuidos, o sea, paneles para generación distribuida, como paneles para esas grandes centrales solares, ¿no? Para las tradicionales o los que brindan los servicios en la alta tensión. Entonces eso significa que en el mundo, digamos, hay una aceptación ya por el tema de la generación distribuida. Aquí yo podría mencionar algo más, ¿no? Y ese algo más es que en alguna oportunidad le pregunté a unos consultores brasileños, ¿no? Hasta qué máximo, qué tope de demanda, de porcentaje de demanda de un sistema podría, digamos, de alguna manera desarrollarse la generación distribuida. Se animaron a decir un valor. Yo, la verdad es que no había encontrado esa información tan fácil, pero ellos, obviamente, son consultores, ¿no? Dijeron que más o menos, por lo menos, por ejemplo, para el caso de Brasil, ese máximo sería de 4 a 5%. Entonces, yo supongo que extrapolando eso a las realidades como de los países latinoamericanos, podrían estar en ese mismo sentido, ¿no? Podría estar 4%. ¿No se imaginan 4% como máximo, ¿no? Por ejemplo, aplicado a las ciudades grandes en el Perú, digamos, una situación importante. Ahora, pero llegar a ese 4%, así como que a veces decimos, llegar a un 40% de penetración de energías renovables en los sistemas grandes, es un desafío enorme, ¿no? No es así de un año para otro. Es un proceso de 10, 15, 20 años, ¿no? Pero justamente cuando las condiciones también lo posibilitan, ¿no? Lo hacen posible, porque hay que conocer el diagnóstico de las redes, ¿no? Por algunas redes van a ser, por ejemplo, sobre todo en las regiones muy radiales, entonces hay que tener, digamos, cierto cuidado, ¿no? En alguna oportunidad, algunos alumnos habían hecho el ejercicio de colocar una central hidroeléctrica como generación distribuida en una radial. Cuando había el periodo de avenida, muy bien, todos estaban contentos, pero cuando llegaba el periodo de estiaje y no había, digamos, la hidraulicidad necesaria para poder producir con la centralita hidroeléctrica, también el sistema se volvía, digamos, había un cuello de botella por ahí. Entonces, hay de todo, ¿no? Tiene sus ventajas, como toda tecnología, pero también tiene sus desventajas, ¿no? Algo que es importante es otro concepto, y un concepto que no es tan técnico, sino es un concepto más, de alguna manera, de índole, tal vez, cultural, de índole en la cual, digamos, el usuario, que obviamente quisiéramos que se vuelva empoderado, pero tiene que, digamos, cambiar sus, llamémosle, usos y costumbres, ¿no? Para posibilitar una nueva mentalidad, es decir, incluso no temerle a la tecnología, ¿no? Y entre otros, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay una motivación general provocada porque el calentamiento de la Tierra cada vez se nota más, o los cambios climáticos también se notan más, etcétera.
y eso todavía, digamos, de alguna manera, el común y corriente de las personas, por decir un término, el gran grueso de nuestra población, no lo sabe valorar, no lo sabe sopesar con la medida del caso, ¿no? Entonces, hay un proceso de transformación hacia una nueva mentalidad del usuario, ¿no? Y eso se va a lograr no necesariamente bajo los esquemas convencionales que tenemos, ¿no? Puede sí, pero eso se va a lograr tal vez segmentando ya, digamos, o digamos, creando la figura de un comercializador puro, ¿no? Ese que va a tocar las puertas, ese que va a poder agregar a la demanda, así no esté ubicada dentro de la zona de influencia, puede estar dispersa, la tecnología ya lo permite. Entonces, en ese momento se genera una competencia, digamos, para brindar la mejor alternativa desde los usuarios medianos hasta los usuarios pequeños, ¿no? Entonces, es todo un tema. Y obviamente el proceso de digitalización para todos estos asuntos está marchando a grandes pasos, ¿no? Los centros de control en estos últimos tiempos son centros de control de última generación, donde, digamos, antes la función principal, que era un SCADA, o sea, un centro de adquisición de datos, ya resulta como que parte de un gran engranaje, ¿no? De una gran plataforma, o sea, ya no es el corazón de lo que se necesita ahora, ¿no? Ahora hay estimadores de estado, ¿no? Hay otros tipos que interactúan, por ejemplo, con los operadores para poderles darles alternativas frente a los problemas que hay en las redes. Es decir, ya, o sea, que habla también un poco como que se está desfasando ya de las cosas nuevas que están habiendo. Y son centros de control que cuestan, digamos, o sea, para todo lo que hacen, casi tienen el mismo valor de las pocas cosas que hacían antes. O sea, es decir, porque la tecnología también en temas de centros de control se ha abaratado. Entonces, la digitalización, la automatización, ¿no? El tener muchas instalaciones desatendidas, etcétera, etcétera, obviamente por un lado reducen los costos, por otro lado le dan la seguridad a los que invierten de tener bien cuidados sus activos, etcétera, etcétera, muchas cosas por ahí. Y todas de esas cosas tiene que también estar enterado el usuario. ¿Por qué? Porque el usuario va a tener un medidor inteligente ahí frontis de su casa, ¿no? O dentro de su casa, bueno, donde esté. Y tiene que él saber de que va a estar conectado pues con un operador, ¿no? O su mismo comercializador va a estar de ahí de alguna manera auditándolo, ¿no? Etcétera. Vamos a pasar rápidamente esto de la normatividad porque no nos queremos distraer, digamos, en algo que sabemos que está prepublicado, o bueno, lo van a volver a prepublicar y esperemos que pronto, digamos, haya una buena noticia de aprobarse. ¿No? O sea, y hay muchos decretos que han sido emitidos en pro, digamos, de una generación distribuida. Uno de ellos es el decreto 1221, ¿no? Pero lo que les falta a todos ellos es exigir, digamos, y eso yo me acuerdo que cuando se auscultaba, revisen el decreto de 1221, señala que definirá el reglamento, pues, si los excedentes se adquieren o no. Entonces, hay decisiones que son decisiones complicadas, pero que se tienen que efectuarlas, ¿no? Se tiene que tener un poquito el coraje de efectuarlas. Y en cuanto a normatividad técnica, ¿no? Nuestro país, digamos, no está, digamos, en el pináculo de lo que, del estado del arte de estos tiempos, pero tampoco estamos muy mal, ¿no? Se ha avanzado con digamos, normatividad que puede, digamos, hacer soportar desde el punto de vista operativo la generación distribuida. Ahora, el reglamento de generación distribuida va a tener algunas obligaciones, ¿no? Pero, digamos, a nivel operativo, ¿no? Las redes de distribución, yo pienso que la expertise operativa podría, por lo menos en la teoría, funcionar. Hay algunas reglas que tendrían que verse adicionalmente, ¿no? Porque, por ejemplo, los niveles de baja tensión será pues el operador de red. Y la prepublicación del reglamento de generación distribuida lo dice, ¿no? Se van a conformar operadores de red, es decir,
tal vez los distribuidores actuales se conviertan en los mismos operadores, ¿no? Y tienen que tener las capacidades, ¿no?, en sus centros de control para poder viabilizar una operación fiable, segura, ¿no? O sea, yo creo que eso no es un obstáculo, ¿no? Y que esto, por ejemplo, podría generar una cierta inestabilidad al sistema. Como generación distribuida, no creo. Como gran generación, digamos, a partir de solares y eólicas, estas que se llaman todavía no convencionales, aunque ya son muy conocidas ya, la literatura dice que superado el 20% o 15%, dependiendo de las circunstancias, eh, se necesita un mercado de servicios complementarios, digamos, efectivo, sobre todo efectivo, para que pueda hacer frente, para que pueda confrontar esas disrupciones o esas intermitencias que traen este tipo de tecnologías, ¿no? Con unos buenos modelos para poder llevar el control de la regulación de frecuencia y de voltaje, sobre todo, ¿no? Y eso tiene que ser un trabajo también normativo, ¿no?, para que prospere. Pero estamos hablando del sistema grande, ¿no? Y hasta obtener 20% o 15%, porque estamos en 5, acuérdense, ¿ya? Es un desafío enorme, ¿ya? ¿Por qué? Porque imagínense, la demanda sigue creciendo siempre, ¿no? Y entonces, mientras colocamos más energía renovable, digamos, y si la demanda crece, se va a mantener siempre casi en 5, 7, llegaremos pues de aquí a unos 5 años a un tal vez expectante 8, 9, 10%, y llegar a un 20 es de larga data, ¿no? Entonces, pero yo creo que es necesario siempre repasar los conceptos, digamos, llamemos académicos y teóricos para efectos de garantizar siempre una adecuada confiabilidad. No vaya a ser que, por ejemplo, con 10%, dadas algunas condiciones, por ejemplo, incluso de estacionalidad nuestra que nos afectan, por ejemplo, porque nuestro sistema es bastante hidráulico, ¿no? Podrían, digamos, ser afectados. Pero ese es un 10%, ahorita estamos en un 5%, ¿no? Eso es lo que se tiene que demostrar. Pero la generación distribuida es otra realidad, ¿no? La generación distribuida en unos 20 años podría alcanzar hasta un 4% de demanda en nuestros sistemas, ¿no? Pero alcanzar un 1 o 2% ya sería, digamos, muy significativo, ¿no? Pero eso se va a lograr tal vez con un incentivo importante que es la generación, realmente generación distribuida. Esto lo he tomado de unas presentaciones que un ingeniero de España hizo como para poder entender la figura de un comercializador, ¿no? En España habían poquitos comercializadores antes, ¿no? Tuvieron problemas con todos esos temas de impuesto al sol y otros temas más que los animo a leerlo en el Google, ¿no? Lo que es impuesto al sol, y van a ver un poco el detalle del tema. Pero lo que se trataba era de que mientras más usuarios tenían este sistema de autoconsumo o de tener paneles en sus casas, menos pagaban o menos efectuaban el sostenimiento de la red. Es decir, el responsable de la operación y mantenimiento de los activos de la red estaba quedándose, digamos, sin flujo de caja, sin liquidez, para solventar, por ejemplo, sus gastos en mantenimiento, por decirlo, ¿no? O sea, en otras palabras, el pago del peaje se reducía. Y entonces por eso es que obligaron a un impuesto. ¿Para qué? Para cubrir esos costos, ¿no?, que son necesarios. Pero después España evolucionó con un Real Decreto de autoconsumo, que también valga la redundancia, el título es sugerente, ¿no? Y me parece que ellos manejan ahorita un estado del arte en el cual, digamos, todo fluye, ¿no? No hay problemas, incluso en estos días, y no por la generación distribuida, sino por sus grandes parques eólicos y también solares. Han logrado tener, pues, una generación, imagínense, de un sistema que supera, me parece, los 100.000 megas, ¿no? ¿No? Han tenido generación renovable pura, ¿no?, en unos periodos del día. Es decir, tenían un costo operativo prácticamente de cero, ¿no? Es un super sistema, ¿no? Un sistema gigante. Y entonces así tiene que evolucionar, digamos, y después van a haber problemas, obviamente, van a haber congestiones, van a haber incluso problemas de índole comercial, porque no van a saber cómo compensar algunos costos que por ahí sí roban, etcétera.
pero las tecnologías ya pueden lograr ello, ¿no? Ahora solamente nos estamos circunscribiendo a analizar la generación distribuida y la importancia de un comercializador, que no es lo mismo que un distribuidor, ¿no? Un comercializador tiene otra connotación y es el que va a impulsar tal vez lo que tenga que haber más de competencia en pro de una eficiencia en los mercados minoristas. Esto es España, esto es como si fuera, digamos, este es como si fuera el COES, el operador del sistema, pero ellos tienen un administrador de mercado que es distinto. En el Perú, el COES hace estas dos funciones, ¿ya? Pero este administrador de mercado es el que se encarga de efectuar una casación inicial, ¿no? De la oferta y la demanda de su sistema. Es decir, es el que, digamos, recoge todas las solicitudes de ofertas, tanto de los oferentes de megavatios o de energía, como también los oferentes respecto a algunos demandantes que quieren colocar una cierta cantidad de demanda a un precio que ellos también pueden elegir, ¿no? Entonces, esa más o menos es una de las funciones del comercializador, ¿no? Para los efectos que estamos pensando, ¿no? Un comercializador tiene que tener algunas funciones más, ¿no? Es el que va a agregar, por ejemplo, o el que va a estar pendiente de los desarrollos tecnológicos y va a comenzar a agregar no solamente tecnología en las necesidades de sus usuarios, y también los va a congregar a ellos, ¿no? Los va a agregar también a los propios usuarios para tal fin, perdón. Entonces, ¿no? Hay muchas cosas que avanzar, esto solamente es como una especie de bosquejo respecto a tal vez una hoja de ruta que ya se dio, porque ya tenemos un reglamento prepublicado. Recordemos que el concepto de generación distribuida se acuñó en el año 2006 con la aprobación de la ley 28832 y desde allí ya se sabía que se tenía que contar con un reglamento. En el 2010 se quiso, digamos, de alguna manera hacer referencia o simular también con una prepublicación que a lo mejor ustedes no la saben, pero no la conocen. Pero en el 2010 también se prepublicó un reglamento de generación distribuida basado básicamente en las normas mexicanas, ¿ya? Eso no prosperó, tuvo muchas observaciones, digamos, ¿no? Entonces después se avanzó ya a un estudio que realizó la empresa SDF, ¿no? Una empresa francesa, consultora SDF, para proponer lo que hoy tenemos, ¿no? Entonces, y ahora ya hay pues una situación un poquito más estudiada. Bueno, todos estos países tienen sus diferencias, pero tienen una misma concepción. Les hablaba de que de los 17 países, digamos, de regular tamaño de ventas en lo que es Latinoamérica y el Caribe, 14 o 15 ya cuentan con reglamento, ¿no? Entonces, por ahí hay algunos dos países que faltan, y entonces uno de ellos es Perú. Esperemos que pronto tengamos algo como esto que es lo que está prepublicado, ¿no? Con una microgeneración distribuida, una mediana generación distribuida, y con que se soporte en el marco normativo que ya está establecido, ¿no? Como parte, digamos, de la visión que se tuvo en el año 2006 con la ley 28832, o con la ley de 1221, decreto de 1221, que fue dada creo que hace unos 5 años, no me acuerdo muy bien. Entonces, para efectos de solamente los sistemas fotovoltaicos, porque la generación distribuida, acuérdense que también les mencioné, puede ser gas natural, ¿no? Está pues estos dos mecanismos, ¿no? En algunos países, como el chileno, por ejemplo, estos mecanismos son mixtos, ¿no? Y cuando uno repasa el Real Decreto del Autoconsumo de España, uno encuentra ahí como 10, 15 tipos de formas en las cuales el usuario puede optar por una de ellas para poder lograr un autoconsumo. Y acá tenemos las dos fundamentales, las dos básicas, ¿no? Aquel que se obtiene a partir de un neteo, es decir, los excedentes que yo tengo en este mes, los puedo compensar con los retiros que puedo yo tener de la red del próximo mes, ¿no? O si no, simplemente mis excedentes venderlos a un precio que seguramente el regulador va a fijar, ¿no? Entonces, para que despegue este tema, pensamos muchos que el net billing podría ya ser una solución. Pero eso no es fácil, ¿no? La decisión no es fácil porque, claro, muchas empresas pensarán que esto les va a restar ventas, ¿no? Que esto puede generar mucha incertidumbre, muchas cosas. Y puede ser, ¿no? Pero entonces los análisis, los estudios, las evaluaciones, tienen que pues sustentar lo que
estoy convencido debe sustentar. Esta microgeneración distribuida, esta mediana generación distribuida, va a ayudar mejor, por ejemplo, al control de pérdidas, ¿no? O sea, va a reducir las pérdidas, va a generar ahorros en los usuarios finales. O sea, si bien es cierto, uno puede estar pensando en las empresas, se van a perjudicar, pero también uno tiene que pensar en el beneficio que puede producir, digamos, en la sociedad, ¿no? Entonces, yo estoy convencido de que hay más beneficios que perjuicios para la sociedad, ¿no? Al final, digamos, siempre el tomar decisiones, el que hace políticas públicas, tiene que estar velando por todos, ¿no? ¿No? Claro, ¿no? Tiene que haber un equilibrio, pero debe haber siempre un resultante, una resultante. Y ese resultante me parece que apunta, ¿no?, hacia un beneficio para la sociedad. Y entonces en ese interín hubieron muchas discusiones. Acá hay algunas de referencia de la empresa que ven en pantalla como fuente, que es importante mencionarlas a veces porque han formado parte, digamos, de la discusión, del debate, que es, digamos, buena, porque uno tiene que, digamos, siempre sopesar todas las aristas, ¿no? Y entonces, pareciera que pues al inicio el distribuidor que conocemos podría haber tenido algún, digamos, conflicto de interés porque, digamos, conocía, estaba de más de cerca al usuario y podía conocer algunos detalles del usuario. Pero una vez que le colocan el medidor electrónico o el medidor inteligente al usuario y el usuario comienza a conocer estos temas, ya el mismo usuario se desliga, digamos, se puede desligar. Ahora, yo les voy a manifestar que eso no es tan fácil, ¿no? Por eso es que también se necesita esa transformación cultural. ¿Qué pasó en España? Y eso lo contaba este ingeniero Muñoz. En España habían como 100 y pico comercializadoras, ¿no? Pero también habían 4 comercializadoras grandes de marca potente, ¿no? ¿Quiénes eran? Iberdrola, estaba Endesa, estaba Unión Fenosa, por ahí no me acuerdo qué otros nombres más, ¿ya? Y entonces la gente, por usos y costumbres, le tocaba la puerta a estas empresas para que sean su comercializador. ¿Por qué? Porque siempre había, pues, de por medio una marca, ¿no?, interiorizada emocionalmente con el usuario, con el consumidor, digamos así, ¿no? Porque generalmente cuando se trata de una mercancía, alguien consume algo, pues, ¿no? Entonces hay un marketing a veces espectacular para fidelizar al cliente. Entonces, ese cambio, si bien es cierto, a veces no es fácil, pero ya son tiempos donde la apertura de la información son, pues, abrumadoramente, digamos, con abrumadoras posibilidades, ¿no? Infinitas posibilidades para que el usuario rápidamente pueda cambiar su enfoque, ¿no? Esto de acá fue una discusión hace como, pues, más o menos 5 años, pero miren, en esos 5 años ya han cambiado muchas cosas, ¿no? Esto de acá es unas láminas que no voy a entrar al detalle, pero yo solamente quiero mencionarles que hay unos puntos de inflexión, ¿no? Unos puntos de inflexión que tienen que ver con los precios de paridad. Es decir, por ejemplo, ¿no?, si el auto eléctrico todavía no llega a los costes del auto convencional, va a ser bien difícil que se adelante ese punto de inflexión, ¿no? O sea, a pesar de que puedan haber tributos arancelarios, disminución de impuestos, algunos incentivos en ese sentido que podrían darle a la venta de los autos eléctricos, va a ser todavía difícil alcanzar esos puntos de paridad, ¿no? Digamos, de comparación con el costo de los autos convencionales. Obviamente que cuando el costo sea ya inferior o hayan más restricciones para los autos convencionales y ya no les permitan ni siquiera fabricarlos, obviamente que ahí va a haber alguna situación distinta, pero yo creo que muchos apuestan o apostamos, me incluyo yo, a siempre distinguir esos puntos de inflexión. Igual sucede para el arreglo panel fotovoltaico baterías, ¿no? Las baterías tienen un límite también de disminución de precio. En el panel fotovoltaico todavía no se alcanza el límite, pero en las baterías lo que le establece el límite es su peso, es su autonomía, es su volumen, ¿no? Porque mientras no se inventen algunas baterías que puedan tener la misma cantidad de energía, menos espacio y menos peso, obviamente en ese momento estas van a ser carísimas, ¿no? Pero mientras tanto, siempre van a tener un límite. Entonces, hay un precio de paridad también para ese conjunto versus
lo que puede el usuario obtener en precio de las redes, ¿no? Entonces, la competencia es sana, pero, digamos, parece que fuera bonita, pero las tendencias ya, digamos, es casi innegable, ¿no? A que se tenga que aprovechar estas tecnologías que ya están cada vez con costos de inversión más baratos, ¿no? Conceptos trascendentales, el sol está presente en todo, mira, el sol está presente en todo, salvo en la geotermia y en la energía nuclear, ¿no? Eso, bueno, eso yo se lo digo porque, bueno, todo ese es un capítulo que enseño en las universidades, ¿no? Y está presente en cada uno de las tecnologías, perdón, de las fuentes que son en ese momento primarias, ¿no? Y esas fuentes primarias obviamente están vinculadas para sus procesos de conversión, de transformación con ciertas tecnologías, ¿no? Y todas esas llegan bien al usuario final. El sol está presente, ¿no? Eso es innegable. Es un deseo de los que están haciendo políticas públicas, sobre todo en Europa, ¿no? La Unión Europea, de que, digamos, la matriz energética pase, pues, de un uso intensivo de hidrocarburos a un menor uso de estos hidrocarburos, pero que se traduzca en mayor uso de renovables. Por ahí algunos están diciendo no solamente las renovables van a ser lo que va a salvar a todo esto, sino también la energía nuclear y eso, etcétera, ¿no? Pero lo que sí es innegable es que cada vez los sistemas se van a electrificar más, ¿no? Van a haber más electrones en el sistema. Por una sencilla razón, porque la electricidad, al ser, digamos, transformada al uso final, ¿no? Es más eficiente esa transformación. Aquí, transformar, por ejemplo, el uso final del transporte es menos eficiente y entonces se genera lo que hay generalmente los ángeles acá, un valor de pérdidas muy altas. Pero, digamos, un poco la ventaja de la electricidad es que esas pérdidas en el futuro se van a reducir. Y entonces, en ese sentido, ¿la generación distribuida contribuye a esa reducción de pérdidas? Sí, ¿no es cierto? Contribuye. Muy bien, entonces aquí hay otros conceptos más y entonces yo lo que quiero es, porque ya se me acaba el tiempo, o sea, esto de acá también tiene que ver con políticas energéticas, tiene que ver con seguridad energética, tiene que ver con sostenibilidad, ¿no? Con tratar de reducir las emisiones de CO2, pero no todo es CO2 para salvar al planeta y otros temas más. Al final, ¿no? Y una reflexión nomás para cerrar, todos los sistemas van a tener este tipo de comportamiento en el futuro, ¿no? O sea, va a haber tecnología convencional, lo que está abajo en celeste es energía convencional, digamos, o tecnología convencional. Puede ser centrales de ciclo combinado, centrales de ciclo abierto, termoeléctricas. Están acompañando, ¿no? Acompañando la razón de ser, digamos, de esas tecnologías que están aprovechando la irradiancia del sol o la luz, ¿no? ¿No? Y entonces acá tenemos, por ejemplo, a los parques solares y tenemos, por ejemplo, a esta generación que, digamos, está calificada como que están ubicadas en el rooftop, o sea, están ubicadas siempre en las partes altas. Seguramente acá, por la magnitud, también las industrias están comprometidas con esto. Esta es una gráfica del sur de Australia y eso es lo que refleja la famosa curva Pato, ¿no? Entonces, en el futuro, todos los sistemas van a avanzar hacia esta forma. Chile ya tiene, en gran parte ya se nota ya su curva Pato, ¿no? Brasil todavía, pero otros países en Europa ya están viéndolo, ¿no? Entonces, miren, y el por qué el Sol, a pesar de que hayan, digamos, muchas fórmulas que parecen difíciles, pero el Sol, digamos, ya la tecnología y el dimensionamiento para esto se ha dominado, ¿no? Muchos se han vuelto especialistas, hay unas explicaciones fabulosas de una doctora que enseña en la UTEC, ¿no? Donde dice que, por ejemplo, la radiación de nuestra Amazonía es más, tiene esos 5 kilovatios hora por metro cuadrado, ¿no? Los tiene casi homogéneamente en comparación a los de la Amazonía de Brasil. O sea, nuestras condiciones en Perú, ya sea en la selva, sierra, costa, son inigualables, ¿no? Entonces, es un aprovechamiento que podemos, valga la redundancia, podemos aprovechar, ¿no? Es una fuente primaria que podemos aprovechar. Bueno, esto no vamos a entrar en detalle, ¿no? Pero sí, ¿no? Saber que, digamos, los sistemas fotovoltaicos cada vez tienen mayor presencia. Y no solamente los sistemas fotovoltaicos, sino también esas termas de calor, por ejemplo, que hay en la zona altoandina, esas termas que calientan agua, porque ese es otro proceso también que hace que, por ejemplo, agua se ahorre energía eléctrica, ¿no?
Entonces, para cada tamaño hay una solución en temas fotovoltaicos, ¿no? Esta es una lámina de nuestro colega César Peña, ¿no? Me la ha prestado, siempre me dice, diga mi nombre porque la fuente siempre es importante, ¿sí? Porque es una lámina muy bonita, no hubiese tenido el tiempo de poder hacerla, pero que cada cual tiene cada tamaño tiene su solución y algunos pues tienen consideraciones híbridas, ¿no? Acá, por ejemplo, todavía no se ha puesto la realidad de esas centrales termosolares, esas que tienen como que reflejo de espejos hacia un punto focal y que almacenan calor ahí a través de sales de sodio y etcétera, etcétera. Hay mucho que hablar y por eso es que una de las cosas que como ingenieros, ahora ya le hablo como, digamos, parte de lo que más nos apasiona, la ingeniería, es algo que tiene que desarrollarse en nuestro país, ¿no? O sea, nosotros no solamente debemos ser importadores de tecnología, sino que también tenemos que estar investigando y tratando de, digamos, desarrollar tecnología, ¿no? O desarrollar alguna, por ejemplo, alguna variante de este tipo de cosas que ya están casi cada vez más estandarizadas, ¿no? Esas son más funciones. Hay una economía circular a través de paneles fotovoltaicos. Para los paneles fotovoltaicos, es decir, hay tal vez hasta un 80-85% de elementos que se pueden reciclar, ¿no? Después también hay otros que no se pueden. Y acá les demuestro, por ejemplo, que todas las tecnologías son importantes, ¿no? Cómo se recicla, cómo se obtiene hasta el último de los elementos de estos paneles, ¿no? A través de un horno, de una combustión que se hace en un proceso, digamos, de alta temperatura, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, sigue habiendo combustión. O sea, todas las tecnologías en el futuro van a ser útiles, ¿ya? Entonces, existen nuevos modelos de negocio. La generación distribuida es una de ellas, ¿no? Por aquí, por uno de estos por acá está, ¿no? La generación distribuida. Ya no la voy a ubicar, pero hay muchos modelos de negocio. Hay pasos a seguir para lograr tener un sector inteligente y algunos países han empezado, pues, por ejemplo, por el autoconsumo, la generación distribuida, ¿no? Los temas de almacenamiento. Avanzan hacia lograr pilotos o ya establecer mediciones avanzadas, ¿no? Los famosos AMIs, ¿no? Y la electromovilidad llegará en su momento, también madurará y llegará en su momento. Y también paralelamente, pues, se están digitalizando muchas cosas, ¿no? El usuario va a ser empoderado, va a tener una nueva mentalidad y así se va a conformar la nueva cadena de valor en el futuro. Esta cadena de valor es una fotografía, es una lámina que la obtuve yo de Colombia hace muchos años, ¿no? Donde, por ejemplo, la generación, la transmisión, la distribución va a estar después acompañada por un comercializador, por un agregador. Estos van a ser a su vez los vehículos, por ejemplo, para empoderar al usuario, para lograr mejores eficiencias, ¿no? Algo como, por ejemplo, hace, me parece, en el X, ¿no? Trata de acercarse al usuario, digamos, con una solución para mejorar la eficiencia operativa. Porque la eficiencia energética también es un baluarte, es como la segunda rueda de esta carreta, ¿no? Por un lado, tal vez las renovables, por otro lado, la eficiencia energética. Mucho se habla de las renovables, pero muy poco se habla de la eficiencia energética, ¿no? Y la eficiencia energética aparentemente también tiene el peso específico de las renovables frente al cambio climático. Muy bien, muchas gracias. Yo les agradezco de verdad la atención. Es muy corto el tiempo. A mí a veces me gusta hablar de algunos temas y descuido otros. Mil disculpas por alguna omisión. Muchas gracias, ingeniero Reyes. Ingeniero Reyes Tázara. Ingeniero, muy buenas noches, gracias. Excelente exposición, dicen aquí nuestros participantes, amigos. Bueno, agradecerle, la verdad, ha hecho una ilustración, nos ha explicado cómo está el avance y qué significaría, ¿no? Si la política energética, ¿no? Apuesta rápidamente por la masificación de la energía distribuida, ¿no? Justo todos están en el chat diciendo excelente exposición. Bueno, muchas gracias por este reconocimiento a todos los presentes. Al ingeniero Roberto Tamayo, de los cargos que ha ocupado, ingeniero, por su larga trayectoria académica, profesional, ¿no? Al servicio del país.
muchas gracias por sus palabras, ¿no? Me honra, en realidad hay que apostar, si uno tiene una misión, esa misión debe ser la de, por lo menos en la academia, tratar de difundir lo que, poquito que uno sabe, y lo otro es tratar de ser coherente con sus convicciones, ¿no? Yo pienso que todo tiene su paso, ¿no? Todas las tecnologías son importantes y en algún momento se pierde la oportunidad de ser bien, más eficientes en el sistema, y eso hay que decir, ¿no? Muchas gracias. Claro, correcto. No sé si alguno de los presentes tienen alguna pregunta. Acá contamos con la participación de algunos colegas que trabajan en el sector eléctrico. Está saludar al ingeniero César Arturo Damián Arbañil. Bueno, indicarles a los presentes que por motivo de seguridad hemos bloqueado los audios, los videos. Ya nos ha pasado en anteriores conferencias que alguien ingresaba y compartía cosas que no debía compartir, ¿no? Ah, Y bueno, ya una sola vez no sucede. Pero a ver, vamos a compartir, ingeniero, a ver, también como la ponencia pasada, queremos saber si contamos con la participación. Sí, estamos con la participación del doctor ingeniero Alejandro Vera. Bueno, le vamos también a dar la cordial bienvenida. Ingeniero Alejandro, ¿se encuentra? Muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Buenas ¿Cómo está, noches. ingeniero? Bueno, acá también nos encontramos con el ingeniero Roberto Tamayo. ¿Puede usted compartir, si lo ve pertinente, su video? Eh, Ahí estamos. Para que Buenas también, noches, digamos, ingeniero Roberto Tamayo. Buenas noches. Mucho he buenas escuchado hablar de noches, usted y muchas gracias. es una Gusto eminencia con- realmente. gusto Ok, conocerlo. Hay no, una un gusto. pregunta, ingeniero Pedro, hay una pregunta del señor César Humberto. Dice, algunos vecinos de los últimos pisos de un edificio multifamiliar pueden legalmente prohibir la instalación de paneles fotovoltaicos en el techo. Bueno, a ver, yo creo que eso va a depender mucho del estatuto que tengan en su edificio, ¿no? Pero las áreas comunes, a ver, miren, un señor de una universidad del extranjero, miren, ha venido a hacer bueno, es peruano, pero está queriendo hacer su tesis en el segmento A y B para Lima, ¿ya? Y pregunta justamente eso por los edificios. Entonces, va a ser bien difícil que, digamos, algún vecino de un edificio, que es un tema vertical, tiene una realidad vertical, pueda beneficiarse después de los paneles en el techo, en un pequeño espacio del techo. Pero sí lo que pueden hacer es utilizar ese espacio para los servicios comunes, ¿no? Y entonces ha dicho que está muy buena esa opinión, lo va a analizar y va a ver cómo, efectivamente, yo vivo en un edificio también, yo sé que no se va a poder compartir nada con los vecinos, pero sí con los servicios comunes, ¿no? Sí con los servicios. Y por otro lado, las sombras en el dimensionamiento, los que son especialistas y corren los softwares, las sombras producen pues una alta ineficiencia, ¿no? Basta con que la tercera parte, no sé, alguna vez escuché el 20% de todo el conjunto de paneles, digamos, le caiga una sombra de determinada cantidad de tiempo y ya arruinó la eficiencia de todo el conjunto, ¿ya? Entonces, es bien difícil en los edificios, ¿no? Pero todo se puede, todo se puede. Muy bien, entonces muchas gracias, ingeniero Pedro. Yo creo que le damos el pase al ingeniero Vera. Gracias, sí, ingeniero Roberto. ingeniero, no, a ver, antes bueno, le vamos a conceder la posta al ingeniero, bueno, en este caso, bueno, no despedirlo porque continúa la última ponencia, bueno, a cargo del ingeniero Alejandro Vera, pero vamos a otorgar este diploma, ingeniero, si me lo permite, por favor. Ingeniero Roberto Carlos Tamayo Pereira, el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lambayeque, otorga este diploma, este certificado a vuestra persona por haber participado como ponente en la conferencia denominada La importancia de la generación distribuida, desarrollado por nuestro capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica.
este día, 5 de junio del año 2023, con una duración de 1 hora académica. Ingeniero, a través de nuestro decano, emitimos este certificado por su participación y vamos a contar con usted, vamos a conversar para programar nuestro aniversario del capítulo en septiembre, coordinar para que usted esté, invitarlo, ¿no? A manera personal y también de todos los colegas del capítulo, la junta directiva y nuestro decano, invitarlo en septiembre, nuestro aniversario, ya de manera presencial si es posible, las coordinaciones y todo lo que, las gestiones que se tengan que hacer, vamos a comunicarnos con usted y bueno, la invitación ya lo tiene. Esperemos que no nos diga que no, pero de manera presencial sería un gusto tenerlo y para que también vuelva a Chiclayo. Muchas gracias. ¿Cómo no volver a Chiclayo, una ciudad tan linda, sobre todo de mucho calor? Pero la última vez que fui, ya hacía frío, ¿no? Todo lo que está produciendo el cambio climático. Y una región de tanta, digamos, vestigio cultural, ¿no? Ahí hay mucho vestigio cultural, uno de los focos culturales más grandes y más importantes del país. Un saludo a todos nuestros colegas chiclayanos en nuestra semana y extiendo también este saludo a todos los asociados a nuestro gremio en el Perú. Y me retiro con una expresión que yo creo que es real, es correcta. Los ingenieros construimos el país y entonces estamos, yo creo que todos deseosos de colaborar con las nuevas generaciones porque la escuela de la ingeniería no se debe perder. Muchas gracias a todos, un fuerte abrazo, ingeniero Vera, ingeniero Pedro, hasta pronto. Gracias, hasta luego. Hasta pronto, ingeniero, hasta la siguiente Luego. oportunidad. Muchas gracias, ingeniero.